Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos, comienza un nuevo programa especial de verano del Espacio en Blanco. Y como siempre eres bienvenido a nuestra cita, 2 horas tenemos por delante para disfrutar de la radio de madrugada hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias en este verano español, a punto ya de finalizar el mes de agosto. Saludos como siempre al comienzo y la bienvenida a nombre de todo el equipo. En la parte técnica esta noche Rodrigo Vázquez de Mella, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla como siempre para todos nosotros con el deseo de que estéis pasando un buen verano, nuestros mejores deseos, un placer estar aquí. Esta noche, como ya es costumbre, nos esperan muchos viajes, te servirán para pasar las vacaciones visitando lugares del misterio en ese sitio donde estés, y son muchos los que hoy nos esperan. Abrimos redes sociales, ya va un avance de lo que os hemos preparado. Blanco Radio es donde podéis conectar y el avance, y seguiremos saludando a muchos amigos con motivo de esos 30 años de misterio ya cumplidos, que no han tenido tiempo de ir entrando en otro momento, pero queremos tenerles hoy. Ahí va un avance de lo que nos espera hoy, ya veréis. Esta semana seguimos viaje tras los misterios. En la primera parte os proponemos un viaje hacia un país cercano, fronterizo con la península ibérica. Francia y sus misterios nos esperan. Sus catedrales, sus monumentos megalíticos, sus ciudades llenas de leyendas y enigmas. Será nuestra primera parada. La segunda será a los pies del abuelo del terror. Un monumento que custodia una de las imágenes más representativas del país de los faraones. La Esfinge y sus secretos será nuestro siguiente objetivo y ya veréis, traerá muchas sorpresas. Estas son las propuestas del viaje de esta noche. Solo queda que lo disfrutes en nuestra compañía. Está el recorrido, el itinerario de los viajes de hoy. Viene con muchas sorpresas y descubrimientos. Y para comenzar nos vamos hasta Francia a descubrir lugares y misterios. Va a ser sorprendente, ya veréis.
Esta semana viajamos hasta el país vecino del norte, hasta Francia. Pocas veces hemos hablado de los misterios que encierra el país, pero son muchos. Esta noche, si nos acompañas, iremos en su búsqueda. Por ejemplo, entre otros muchos, sus catedrales, sus museos como el Louvre y otros lugares mágicos, el de los alineamientos de Karnak. Las piedras o menhires alineados en Karnak son una de las pocas construcciones hechas por el hombre que pueden verse desde la luna. Estos alineamientos de Karnak son más antiguos que Stonehenge o las pirámides de Egipto. Se trata de un conjunto de alineamientos megalíticos situados al norte del pueblo del mismo nombre, junto al Golfo de Morbihan, en Bretaña. Es el monumento prehistórico más extenso del mundo y fue erigido durante el Neolítico, en algún momento entre los años 5000 y 3000 a.C. Karnak es tan solo un ejemplo de lo que nos espera en este próximo tiempo. Y seguimos en el mundo del misterio. A veces cuando hablamos de ellos hemos hecho referencia a determinados países, Egipto, el nuestro, y algunos otros lugares del mundo, pero nunca habíamos hablado del país que queremos visitar, y para ello esta noche tenemos un guía especial, Marc-Pierre Dillon. Buenas noches, Marc. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Lo he dicho bien tu nombre? ¿Tú lo dices? Sí, lo has dicho bien, cada uno lo dice de una forma... ¿Tú cómo lo dices? A mí como que me llamen Marc ya vuelvo la cabeza. Vale, pues Marc. Es francés, claro. Sí, por parte de madre. Sí, y te ha dado por descubrir un poco lugares mágicos de Francia. Sí, me ha dado por escribir sobre ellos, que como decías tú, a veces parece que está un poquitín olvidado, ¿no? Nos acordamos solamente de los grandes lugares mágicos de un país que tenemos muy cerquita, y olvidamos todo lo demás, y al final es una nación muy grande, muy extensa y que esconde muchísimos misterios y muchísima magia. No he dicho que eres licenciado en Historia y graduado en Derecho, y bueno, esta noche nos vas a servir un poco de guía. Francia es un país también de maravillas, ¿verdad? Lleno de catedrales, templarios, cátaros, historias extrañas. Es un país que sobre todo en relación a esto de los misterios, de las historias, de las leyendas y el folclore, tiene muchísima variedad. No podemos, tú has citado los cátaros, las catedrales y tal, nos vamos a la Edad Media, pero también tiene monumentos megalíticos, tiene misterios del siglo XX, tiene París, que es un misterio enorme de por sí. Entonces es un lugar donde el viajero y el curioso, sea cual sea su interés, yo creo que se va a sentir reconfortado si sabe mirar, si mira con ganas. Vamos a intentarlo contigo, si nos ayudas a ponernos un poco los ojos de ver y de encontrar esos lugares diferentes. Dime una cosa, ¿sabes si hay guías, como que hacemos en España, guías misteriosas de Francia, o es una costumbre solamente nuestra? ¿Sobre el terreno dices? Sí, allí en Francia, escritas en francés y para los franceses, para que descubran sus lugares misteriosos. Guías misteriosas, libros en francés sobre el misterio, una guía como la que presentamos hoy, yo por lo menos no lo he encontrado. He encontrado guías de misterios de alguna región concreta. Lo que sí hay, y tiene bastante tradición en Francia, por ejemplo en París hay un montón, son visitas misteriosas, por ejemplo visitas a las catacumbas o al Montmartre más misterioso. Lo hay también en algunos lugares de los Pirineos, en la zona de Montsegur, de los famosos castillos cátaros, pero guías como tal yo creo que tendremos que traducir la nuestra, a ver si... Vale, pues ya sabes el trabajo que te toca. Este es nuestro invitado, nos vamos de viaje a Francia a descubrir lugares mágicos y extraños, y ya veréis qué curioso. Y quizá para empezar, como tú haces en el libro, empezar por París. ¿Quieres que te cuente una cosa? Cuéntamela. Yo no conozco París, fíjate que conozco montones de ciudades en el mundo y todavía no he estado en París.
eso es un crimen. Imperdonable, un crimen. Es un crimen porque además se puede ir muy fácil desde aquí. Sí, lo sé. Una particularidad, y es que se llega muy bien y muy fácilmente desde la península ibérica por tren, que es una forma ideal de entrar en una ciudad porque la vas viendo poco a poco, la vas viendo acercarte y no en avión, que en el fondo aterrizas en una ciudad, es como si te tiraran allí, ¿verdad? Sí. Vale, apunto una de las cosas que tengo que hacer es ir a a París, y si puedo llevarte a ti de guía. Museo del Louvre, ese museo famoso. ¿Qué pasa en el Museo del Louvre? ¿Hay fantasmas? ¿Qué pasa? Bueno, hay fantasmas como en todos los edificios de poder. Yo creo que una pinacoteca, un depositorio de tantísimo genio y de tantísimo talento humano, por fuerza tiene que ser un lugar de poder, haya fantasmas o no. Pero luego además es que tenemos un montón de tradiciones detrás. Recordemos que el Louvre fue un palacio de la monarquía francesa, y bueno, ya sabemos que en los palacios reales pues ocurren cosas raras y aparecen de vez en cuando muchachas misteriosas ululando por las noches, etcétera, etcétera. ¿Y algún que otro cadáver también, así como que no quiere la cosa? Sí, en los palacios reales siempre hay cadaverillos así sueltos, en muchas ocasiones son niños. Hay una larga tradición, además, vinculada al Louvre con el llamado fantasma Belfegor, que es una idea muy de los felices años 20 en París, muy atractiva por todo lo que encierra. Y luego el Louvre hoy en día es el depositorio, volvemos con la palabra, del principio del Código Da Vinci. Ya quedaba así para los restos y iba a ser recordado de esa forma. ¿Algún fantasma, alguna obra macabra que nos puedas contar para dar un detallito ahí como aperitivo? Bueno, pues más que fantasmas y que obras macabras en el Louvre, lo que sí podemos encontrar es una cosa que a mí me interesa mucho y que de lo que se habla bastante últimamente, pero yo creo que todavía tiene mucha sustancia para sacar, que es el simbolismo en el arte. La recreación en obras de arte de ideas que no necesariamente son prohibidas, pero que sí están ocultas, o mejor dicho, que están ocultas para nosotros, que sabemos leer, pero no sabemos mirar. Hace 500 o 400 o 300 años la inmensa mayoría de la gente sabía mirar, aunque no sabía leer. Entonces a mí me parece muy interesante siempre lo que decías tú antes, de visitar París acompañados. A mí siempre me gusta darle la media vuelta de tuerca a las cosas, intentar explicar lo que no es evidente a simple vista. ¿Y hay claves masónicas en ese museo? Sí, bueno, hay claves masónicas en todos los museos y en todos los lugares. Lo de los masones es una cosa muy extendida. Han estado infiltrados en todos los sitios, ¿verdad? Sí, desde luego simbólicamente sí. También tenemos que tener en cuenta que los masones eran una sociedad secreta que aparece revestida de un halo casi de romanticismo esotérico hoy en día, pero que en el fondo era una sociedad secreta de amiguetes de poder, por así decirlo. Entonces te puedes encontrar simbología masónica por todos los lugares importantes. En el Louvre además tenemos la famosa pirámide que hizo construir, o que se construyó siendo presidente, el François Mitterrand, que era conocido y reconocido masón, y que encierra un montón de claves, encierra un montón de leyendas también mal explicadas, y bueno, y que yo creo que además, como se ve desde fuera, es una buena forma de empezar a penetrar en los secretos del Louvre, y en todo ese simbolismo que puede enviarnos a claves ocultas o no, pero que desde luego resulta muy atractivo. Qué curioso, Marc, o qué pena que hayamos perdido esa capacidad de mirar o de ver o de sentir o de comprender, ¿verdad? Y que veamos una pirámide de cristal bonita debe ser, ¿no? Sí, sin más. Bueno, es la propia evolución. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día unas pinturas románicas, y vemos angelitos, y vemos un pantocrator y tal, y no entendemos realmente el simbolismo. Estamos decodificando otros códigos. Hace 20 años la mayoría de los códigos, mira, vamos a decir algo que a lo mejor a los oyentes les hace gracia y dicen que tontería. Hace 20 años nadie sabría decodificar una conversación de WhatsApp de hoy en día. Los códigos van evolucionando. Lo que pasa es que da la impresión que los códigos, a la vez que evolucionan, se están infantilizando, están cayendo casi en lo naif. Pero bueno, es la propia evolución de la sociedad. Cambiamos un poco de barrio, nos vamos a Montmartre, y allí hay cabarets del infierno, ¿los llamas tú? ¿Qué es esto? Cuéntame. Bueno, cabarets
cabaret del infierno, el cabaret L'Enfer, que en pocas palabras podemos definirlo como el primer local que yo tenga constancia, por lo menos, de la historia, que era temático, y era lo que su propio nombre indica, era un cabaret que imitaba el infierno. Entonces tú entrabas allí, entrabas por las puertas del infierno, parecía que te estaba comiendo un diablo, los camareros eran diablos, el interior estaba reproduciendo una gruta, las paredes sangraban, las bebidas tenían todas un nombre muy muy particular. Entonces tú te tomabas un coñac, que era muy habitual, y en realidad te estabas tomando lava fundida del infierno, con agua de la laguna Estigia y tal. Si a esto le sumamos que se hacían ahí una serie de números diarios de ilusionismo muy espectaculares, bueno, pues la cosa era bastante atractiva y bastante potente en su momento. ¿Por qué me interesa a mí más esto? Porque en realidad lo que nos está hablando es de la importancia y del interés que tenía a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en el París, el París de la época, todas las artes oscuras, todas las ciencias oscuras. En ese París y en ese Montmartre dicen que es donde vivió, o una de las teorías que nos apunta que es donde vivió Fulcanelli, el hombre del misterio de las catedrales y tal. Era una moda en el París de la época, de finales del XIX, se hacía espiritismo, como hoy en día quedamos para tomar una cena en casa de los amigos, y entonces todo eso estaba revestido de un halo de esoterismo, casi lúdico, que a mí me parece muy interesante. Me parece muy interesante en realidad todo lo que sea lúdico. El libro, si le has echado un ojo, te habrás podido fijar que intenta ser desdramatizador, intenta darle un puntito de sentido del humor a todo este asunto, que en ocasiones todas estas cosas tan oscuras nos las tomamos, yo creo, demasiado en serio, y a mí arrancar sonrisas es algo que siempre me agrada mucho. Pues sonriamos, pero así a medias, con algunos de los capítulos que vamos a tratar contigo. De ese cabaret del infierno a la Catedral de Notre Dame, que es todo... Ahí sí que había que estar semanas para tratar de conocerlo, todas las claves y todo el arte y mensajes que hay reunidos, ¿verdad? Pues imagínate, la Catedral de Notre Dame, ya de por sí, la situación geográfica. Algo que a mí también me gusta mucho señalar, no es tan importante, o no solamente es importante el edificio, sino el lugar donde se alza el edificio. ¿Y dónde está situada? Está situada en el centro geográfico de París, en la isla. En un espacio donde originalmente estaban establecidos los miembros de la tribu de los Parigi, que es el origen mismo de la ciudad. En Notre Dame se impartía justicia durante la Edad Media. Notre Dame tenía un fuero particular, es lo que aparece en la película esta del jorobado de Notre Dame, de Quasimodo, en la que está inspirada en la novela de Víctor Hugo. Notre Dame es un espacio muy importante a nivel religioso y a nivel político, y también a nivel simbólico. Y luego es un espacio donde te puedes perder buscando claves de todo tipo, empezando por las gárgolas, muchas de ellas, por cierto, que no tienen origen medieval, que son muy actuales, pero otras revestidas con un montón de leyendas. Se dice que hay una gárgola que mira directamente a una columna dentro de la cual se esconde la piedra filosofal, ni más ni menos, terminando por la orientación del edificio, por dónde sale el sol. Bueno, es algo muy interesante, que a mí me resulta muy muy subyugante, porque además Notre Dame es uno de esos sitios que impone solamente verlo, acompaña su historia y su carga simbólica a la majestuosidad del lugar. ¿Quién estuvo detrás de la creación o la construcción de Notre Dame? Bueno, esto es muy particular, porque el Notre Dame que conocemos hoy, la gente se va a echar las manos a la cabeza. Es una creación fundamentalmente del siglo XIX, de los siglos XVIII y XIX, porque Notre Dame es una catedral inconclusa. Las famosas torres de Notre Dame, que hoy en día no son tan conocidas y son tan características, les faltan las agujas, están truncadas, por así decir. Entonces, Notre Dame, el comienzo de la construcción, la erección de la catedral gótica por encima de lo que era una abadía románica, data del paso de la alta a la baja Edad Media, y también tiene su punto misterioso, yo creo, porque es el punto, esto lo ha estudiado mucho Javier Sierra. Es un momento en el cual en Francia, en un momento determinado, siglos XI y XII sobre todo, XI, XII y XIII, empieza a haber una fiebre absoluta por levantar edificios a cada cual más espectacular, y edificios que cuestan muchísimo dinero.
Entonces resulta incluso complicado y resulta incluso tentador preguntarse de dónde salía todo ese dinero, cómo se puede levantar un Notre Dame en París, pero muy cerquita otra catedral en Reims, en Chartres, en Amiens. Bueno, tenemos un montón de catedrales góticas, a cada cual más impresionante, que pueden ser interpretadas como un intento de sobresalir por parte de la Iglesia y por parte del poder político de cada una de las ciudades, o pueden ser interpretadas como parte de un plan mayor. ¿Y por dónde lo ves tú? ¿Y de dónde venía ese dinero? ¿Templarios? ¿Lo trajeron de algún lugar? Está muy bien tirada esa de los templarios. Hay una teoría que dice que ese dinero venía de América, porque los templarios habían llegado a América y traían desde allí un montón de plata, de las minas de Potosí, que luego vaciaron los castellanos. Yo creo que no hace falta creer en esa teoría, porque los templarios, de hecho, tienen la particularidad de que son tan fascinantes introduciéndoles elementos esotéricos como obviándolos por completo. Los templarios son los primeros grandes banqueros del mundo, entonces los templarios realmente estaban forrados. Seguramente apoyaron la creación de estas catedrales. No puede ser casual que el apogeo de los templarios coincida con el principio y la elección de estas catedrales góticas, y seguramente lo hicieron siguiendo algún plan, ¿cómo te diría yo?, comprensivo con respecto a todas las catedrales, que no necesariamente tiene que ser un plan, volvemos a la palabra, esotérico ni oculto, pero que desde luego hoy en día se nos escapa. Te iba a preguntar si había algún mensaje oculto, pero dices que se nos escapa, no se sabe. Bueno, ya te digo, por ejemplo, Javier Sierra publicó hace mucho tiempo una novela, un libro de estos de no ficción que llaman hoy en día, que era Las Puertas Templarias, que decía que los templarios intentaron reproducir con las catedrales del norte de Francia especularmente en la tierra la constelación de Virgo en el cielo. Es una teoría muy atractiva, es una teoría que tiene algún fallo porque deja fuera otras catedrales muy importantes, pero bueno, insisto, las catedrales son elementos de poder religioso, de poder simbólico, pero también son elementos de poder político. El obispo de la catedral era una de las personas políticamente más importantes de la zona. Y seguramente más rico. Seguramente el más rico, muy posiblemente uno de los más ricos, pero además, vamos a ver, las catedrales en muchas ocasiones eran señores feudales de los pueblos de la zona. En otras palabras, aquel que te juzgaba para ver si había sido malo y tenías que ir al cadalso y a la horca, era el obispo de la catedral, o un tío que había puesto el obispo a dedo allí. Es esta mezcla de poder político, poder religioso, simbología, cosas del día a día, las más espurias que te puedas imaginar, la que a mí me parece tan interesante. Y ya para salir de París, las catacumbas, el reino de la muerte en el corazón de París. ¿Hay muchas catacumbas? Hay muchos kilómetros de catacumbas en París, se pueden visitar unos pocos. Literalmente París es un queso gruyère, donde hay cientos de miles de huesos y de osamentas de cientos de miles de parisinos muertos a lo largo de la historia. La visita a las catacumbas es una de las más espectaculares de París. No es apta para todos los públicos, porque realmente, en primer lugar, porque es una visita subterránea. En algunos lugares en algunos tramos de la visita, el túnel que se recorre no es especialmente ancho, no es especialmente amplio. Tampoco llega a ser angosto, no agobia de salida, pero bueno, si alguien tiene un poco de claustrofobia no le va a gustar. Y desde luego, si alguien tiene una cierta aversión al memento mori y a las calaveras y a todo esto, que no se le ocurra entrar. Es una visita muy interesante y es una visita que sirve, yo creo que para eso, para un memento mori, para recordar la mortalidad, para recordar la enorme cantidad de gente que ha vivido y ha muerto en esa gran ciudad. Y por lo tanto, la enorme dispersión de energía que ha habido a lo largo de los siglos. Y Mar, ¿por qué los enterraban en catacumbas? ¿Es que no había cementerios normales a ras de tierra? A las catacumbas se les lleva. Porque los cementerios normales hay un momento que están total y absolutamente colapsados. Entonces se aprovecha algo que hicieron unos tíos que eran muy listos, que son los romanos. Los romanos hicieron una serie de catacumbas por el subsuelo de París, fundamentalmente para a efectos de alcantarillado, podríamos decir, y se aprovechan esos túneles para vaciar los cementerios de la ciudad que ya están completamente llenos. Tradicionalmente, de todas formas,
a los muertos se les enterraba no en los cementerios, sino en el interior de las iglesias. También en España es algo que a mucha gente le sorprende. Lo de los cementerios es una cosa muy moderna, del siglo XIX, del final del XVIII. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Con un montón de invitados especiales hoy, ahora con Marc-Pierre Dillon en esta parte del programa. Salimos de París, nos vamos a Bretaña. Ahí me han contado, tampoco lo conozco, me han contado que hay unas piedras sagradas en Carnac que son tremendas, ¿no? Son tremendas y son muchísimas. Bretaña es, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, el lugar más misterioso de Francia. ¿El lugar más misterioso? Para mí sí. También por una razón, y es que en Bretaña huele a mitología celta, y huele a una mitología que nosotros manejamos muchos porque es prácticamente la clave de una de las grandes leyendas occidentales, que es la leyenda del rey Arturo, del mago Merlín, etcétera, etcétera. Entonces, también ayuda, insisto, desde un punto de vista absolutamente personal, el clima. Todos estos mitos con niebla y con frío y con el mar embravecido del fondo, yo creo que se engrandecen. Danos una imagen de lo que es ese bosque de piedras en Carnac. ¿Hay muchas? ¿Cuántas hay? Pues mira, tú me has dado una imagen perfecta. Es un bosque de piedras que se extiende a lo largo de kilómetros y kilómetros. Hay en realidad, hablamos de Carnac como un solo monumento, o como un solo espacio arqueológico, pero hay varios en la zona. Se extienden kilómetros y kilómetros, estamos hablando de miles de piedras, algunas de ellas del tamaño de una persona, incluso menos, pero hay otras que alcanzan varios metros de altura. Todas ellas alineadas, con una alineación muy definida y que se pierden a lo largo de la vista. Es una imagen realmente impresionante, insisto, lo que hemos dicho antes, es una imagen que a mí me parece que impresiona mucho más. Si llueve y hace frío y hace viento, no me preguntes por qué. Y es algo que además sabemos cómo se hizo, sabemos cómo llevaban las piedras a Carnac, sabemos de dónde sacaban las piedras, sabemos que eran piedras especiales porque no eran piedras que sacaran de al lado y las pinasen, sino que tenían que transportarlas unos kilómetros. Es decir, sabemos que lo hicimos nosotros y cómo lo hicimos, pero no sabemos por qué. Te iba a decir, no tenemos ni idea. ¿Por qué se hizo? ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el hombre antiguo, claro. En teoría sí, por lo que sabemos. Algunos lo datan en 10.000 años, otros en 5.000. Bueno, hay dataciones muy diversas. Y luego teorías tenemos para todos los gustos, desde que eran monumentos megalíticos de corte funerario hasta los más divertidos, que eran pistas de aterrizaje para extraterrestres. Otros comentan que son los restos de un antiguo templo gigantesco que abarcaría prácticamente 50 kilómetros a la redonda. Ya te digo, hay teorías de todos los gustos. A mí me parece muy interesante además que haya teorías de todos los gustos, porque en realidad cuando tenemos muchas teorías sobre algo, lo que realmente ocurre es que no sabemos qué es lo que pasaba allí. Ya. ¿Se puede visitar normalmente, libremente? Sí, se puede visitar, y además es que puedes caminar por entre los monumentos megalíticos, pero es que ni siquiera te hace falta caminar, porque si tú pasas por la zona, pasas por las carreteras adyacentes y se ve perfectamente. Es una visión muy impresionante. En la Bretaña apuntamos otro lugar para conocer, y hay un cementerio con 7.777 santos. Bueno, hay un cementerio que nos dice la tradición que tiene 7.777 santos. ¿Por qué me interesa a mí este cementerio? Me interesa por una razón muy sencilla. Lo primero, por el simbolismo de la numerología. El 7 repetido es una cosa muy interesante. Y luego por ciertas leyendas adyacentes. En ese cementerio hay repartidas una serie de piedrecitas redondas muy chiquititas, que nos dice la leyenda que eran trocitos de pan que se le daban a un santo para aplacarle en la época. ¿Esto qué es lo que revela? Lo que revela es un sincretismo brutal y perfectamente asumido entre tradiciones paganas y el posterior cristianismo. ¿Me explico? Perfectamente asumido por parte de la Iglesia. Esto es algo que ocurre en muchos lugares, ocurre de forma muy evidente en Galicia, por ejemplo, en toda la cornisa cantábrica lo podemos apreciar.
la Iglesia llega a algunos sitios y se da cuenta que sin asumir buena parte de las cosas en las que creían los habitantes de esos lugares, la Iglesia no va a ser afectada. Y entonces, bueno, hace de tripas corazón y asume y cambia un poco. Entonces lo que antes era un guerrero igual mitológico, pues pasa a ser un santo. Lo que antes eran regalos que se le otorgaban o prestaciones que se le otorgaban a ese guerrero mitológico, pues pasan a ser trocitos de pan, jugando con la simbología cristológica, etcétera, etcétera. A mí todo esto de mezclar tradiciones me interesa muchísimo y me parece muy atractivo para el espectador. Vale. Cambiamos de provincia, de región, nos vamos a Aquitania, Burdeos. ¿Hubo un juicio a un hombre lobo? Hubo varios juicios a hombres lobos en Francia, hubo también juicios a hombres lobos en España, por ejemplo. Es muy conocido, casi un cliché, el de Manuel Blanco Roma Santa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es la particularidad? Que en Burdeos se juzga a un hombre lobo, a un chico lobo en realidad, porque era un chavalín de 16 años. ¿Qué había hecho? Bueno, había hecho lo que hacen los hombres lobos. Se había comido a una muchacha. Mejor dicho, había asesinado con sus propias fauces a una muchacha de la zona. Este era un pastor y tal. Vamos, parece casi un cuento clásico, un cuento de estos de terror de los hermanos Grimm. La particularidad de este juicio es que no solamente es juzgado por el juez principal de la ciudad de Burdeos, sino que conservamos las actas, porque coincide que este juez de la ciudad de Burdeos hizo un recopilatorio de todos sus casos cuando él se retiró de la judicatura, para hacer lo que hoy diríamos que era un manual de derecho, un manual de derecho práctico, por así decir. Y entre los casos que le había tocado juzgar, bueno, pues estaba este tan bizarro y tan extraño del hombre lobo, que por cierto, si no recuerdo mal, no tengo ahora aquí delante el libro este. Si no recuerdo mal, le absolvieron con la creencia y con la promesa por parte del chavalín de que no iba a volver a delinquir. ¿Y se salvó? Aparentemente sí. Ya te digo que no tengo el original del manual lo tengo por aquí por casa, pero no lo tengo delante, pero ya, tirando de memoria yo creo que sí. Pero Mar, lo que es curioso es que esa creencia que bueno ha popularizado el cine también estaba en Francia, en España, en toda Europa. Al menos se creía en seres con la capacidad de cambiar y convertirse en lobos. Sí, en todo el mundo, diría yo. Seres con la capacidad de convertirse en todo el mundo en grandes depredadores. Fíjate, podemos ser incrédulos y decir que en realidad lo que se estaba escondiendo aquí era una forma de explicar la presencia de algún psicópata en la zona, por ejemplo. Uh-huh. También podemos pensar que realmente existía algo de esto. La vieja tradición de los Berserk, por ejemplo, vikingos, que decían que se transformaban en lobos en la batalla, tampoco necesariamente tienen que transformarse en lobos como en las películas que les salen garras y tal. A lo mejor con que ellos pensaran que eran lobos basta. No sé si me explico. Muchas veces tenemos que darle media vuelta de tuerca a esto de las creencias, porque en ocasiones el cine nos ha hecho mucho daño. Te estaba esperando, Javi. Ha llegado tu hora. ¡Ay, Javi, qué miedo! Esto se mueve mucho. Viaje al centro de la noche. ¡Javi, estoy aquí! ¡He encontrado un refugio! ¡No veo nada! Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto. ¿Viajamos? Con pasión, buscando viajamos como animales. Viajamos con secretos de familia. Viaje al centro de la noche. Ay, qué bien se está aquí. Sábados y domingos a las 4 de la mañana. ¿Nos acompañas? En Radio Nacional de España. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Nos vamos a otro lugar a ver vírgenes negras y algunas capillas. Francia también es un lugar donde hay mucha querencia con la Virgen, ¿verdad? Con la Madre, historias de la Virgen María y otras mujeres que acompañaron a Jesús en sus costas, y vírgenes negras. ¿Por qué? Y cuéntame un poquito de esto de Le Puy-en-Velay.
Bueno, lo de que Francia es un lugar muy mariano, por así decir, es evidente. Es un lugar además donde los cultos marianos más antiguos surgen en la Edad Media. Todos sabemos la importancia que tuvo el culto mariano en la Edad Media. Has apuntado también muy bien lo de que no necesariamente el culto mariano es por María, la Madre de Cristo, sino que también en Francia tenemos el culto a la Magdalena y el culto a otras vírgenes similares, y tenemos las famosas vírgenes negras que pueden aparecer también desde varios puntos de vista, por así decir. Virgen negra puede ser perfectamente una talla que reproduzca a la llamada Sara, a la Virgen Sara, la criada, por así decir, de María Magdalena, que hoy en día es tomada como la patrona de la etnia gitana, y vírgenes negras que aparecen con muchísima profusión en la Edad Media. Claro, las podemos interpretar también de otras formas. ¿Por qué eran negras? Porque la madera era negra, porque la madera negra es más preciosa y era más llamativa en la Edad Media, o porque realmente se estaba intentando dar otro mensaje al oscurecer la piel de esa talla. Y aquí ya iríamos a una vieja tradición que entronca, o que quiere hacer entroncar el arte medieval, el arte sacro medieval, con el arte sacro de épocas anteriores, muy especialmente con el arte egipcio. En Francia tenemos varios ejemplos, por ejemplo, de juicios de almas en los dinteles de las catedrales, que entroncan con el juicio de almas famoso egipcio, y la visión casi arquetípica de lo que en la Edad Media son vírgenes negras con el niño en los brazos, y que son extremadamente similares a la famosa imagen de Isis, de la Isis egipcia, que ha trascendido a lo largo del tiempo. Entonces, es muy atractivo entroncar estas dos cosas, porque realmente lo que estaríamos hablando es de una cadena de conocimiento que se mantiene inalterable, o cuyos eslabones van funcionando inalterablemente a lo largo de muchos siglos. A mí me parece extremadamente atractiva esta teoría. Cuántas cosas se nos pasan desapercibidas. De esa capilla inaccesible nos vamos a Borgoña. Cluny, la abadía más importante de Europa, ¿es así? Sí, Cluny es seguramente, tanto la abadía de Cluny como su estilo arquitectónico, como su forma de entender el mundo, la sociedad y la política, seguramente sean los cimientos de la Europa de la Baja Edad Media. La expansión de Cluny es fundamental, la expansión de Cluny que viene apoyada, o que se apoya fundamentalmente en las grandes migraciones medievales, en las migraciones derivadas del Camino de Santiago, en las migraciones derivadas del camino hacia Jerusalén. Y lo que va haciendo es extender una idea común de Europa, una idea unitaria de Europa, de una sociedad muy ordenada, donde hay unas personas que trabajan, otras que piensan, otras que legislan, etcétera, etcétera. Y esto se va a extender sobre todo por toda la Europa occidental. Van a hacer el derecho común, van a hacer ciertas ideas de organización administrativa muy comunes, y todo esto va a tener su origen en Cluny. Quizás no es el único origen, pero desde mi punto de vista sí que es el más importante. Entonces hoy en día vamos a esa abadía, que por cierto, aunque se puede visitar, no tiene nada que ver con la medieval, porque fue pasto de las llamas durante la Revolución Francesa. Pero bueno, tú la ves allí, es una cosa muy grande, no demasiado espectacular, no demasiado llamativa, pero realmente sí que podemos decir que ahí nace una cierta idea de Europa que ha llegado hasta nuestros días. Es curioso como en aquel tiempo, en la Edad Media y en aquellos años, las abadías eran un poco las que articulaban el conocimiento y lo expandía, como tú cuentas, ¿no? Sí, en la Baja Edad Media, bueno, si nos vamos a la Alta Edad Media es todavía mucho más evidente, porque en la Alta Edad Media directamente los únicos que sabían leer y escribir eran los monjes. Tal cual. Y los únicos que tenían bibliotecas muy muy modestas. En el año 850 tener una biblioteca de 50 libros era ya una cosa fantástica. Bueno, pues también eran las abadías, eran los monasterios. Por eso tiene tanta importancia Cluny, por eso tiene tanta importancia la organización administrativa interna de la Iglesia, que luego es recogida y copiada directamente por las grandes monarquías, por la gran idea del Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso,
Fíjate, esta es una idea muy interesante. Por eso cuando hablamos de historia, o cuando hablamos de sociedad, o cuando hablamos de cultura, o cuando hablamos de misterio, nos empeñamos en hablar solo de una cosa y se nos olvida todo lo demás. Perdemos el contexto y estamos perdiendo tantos matices que en muchas ocasiones, por centrarnos en el detalle, en realidad estamos olvidándonos de todo. Marc, casi terminando, platillos volantes en la Edad Media, en Borgoña, también en Francia. ¿Hay referencias, datos de platillos volantes? Hay referencias a platillos volantes en la Edad Media, hay innumerables, absolutamente innumerables. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, donde decíamos antes, la escritura es un bien muy preciado, porque el papel es un bien muy preciado y porque sabe escribir muy poca gente, bueno, pues se escribía de cosas importantes. ¿Qué son las cosas importantes? Cosa importante es la filosofía, cosa importante es saber cuántos prados tiene una abadía, por ejemplo, y cosas importantes es ver algo espectacular en el cielo. Entonces se recogen un montón de estos fenómenos extraños. Digámoslo bien, se recogen un montón de ovnis, traducido, estirado a la palabra como objeto volador no identificado. Hay muchísimos. ¿Y dónde están? ¿En cuadros? ¿En textos? ¿Reflejados? Nos los podemos encontrar en multitud de textos. Es muy conocido, por ejemplo, el famoso texto de los nuberos de Magonia. Y luego hay un montón de cuadros que aparecen en muchísimos sitios. Cuéntame algún ejemplo de esos cuadros. En Francia podemos ver ejemplos de estos cuadros, sobre todo en Madonas renacentistas, en el Trecento, el Quattrocento italiano, con objetos voladores no identificados de fondo. Podemos ver uno, por ejemplo, en alguna capilla de la zona de Macedonia. Curiosamente, fíjate, hay un cuadro muy conocido en una capilla que está muy cerquita del centro de apariciones marianas más importante de la antigua Yugoslavia, que era Medjugorje. A mí eso me parece muy interesante. Si vamos a Milán, en la Pinacoteca de Brera también podemos ver algunos de estos cuadros. Aparecen por un montón de sitios. Yo de hecho animo a la gente a que mire los cuadros y mire el fondo. No se fije solamente en las figuras, porque en ocasiones te encuentras cosas muy particulares, y no estoy hablando de nubes pintadas raras. Estoy hablando de realmente pues lo que hoy cualquier niño dibujaría como un platillo volante. Oye, está en el fondo del cuadro, en ese cielo. Y que asombraba tanto al autor que lo dejaba ahí plasmado como un hito que había ocurrido importante. Evidentemente, alguna significación puede tener. Le podemos dar 1000 interpretaciones artísticas, y seguro que la iconografía del arte nos lo explica de 40 formas diferentes que no tienen nada que ver con extraterrestres, por así decir. Pero por lo menos subyuga, y por lo menos te hace pensar qué importancia podía tener eso para que el autor dedicara parte de su lienzo, de un lienzo que seguramente le habían encargado y que para él era muy importante, a plasmar esa cosa tan rara. Y casi terminando, estos misterios de Francia, quedándonos un montón de ellos en el Valle de Loira, Chartres. Laberintos, templarios, saberes secretos. Qué lugar tan increíble, ¿verdad? Totalmente increíble. Chartres a mí es una de las catedrales que más me impresiona visualmente, porque es realmente imponente. Es una catedral, además, que se alza por encima de una ciudad relativamente baja, entonces se ve desde muchos kilómetros a la redonda. Y si tuviéramos que destacar algo, una de las cosas que has dicho que a mí me subyuga mucho, que es el laberinto que está recorriendo toda la nave de la catedral, que se va a reproducir en un montón de catedrales góticas, que después se va a reproducir de forma más esquemática en edificios renacentistas. Por ejemplo, en el Duomo de Florencia hay un laberinto esquemático, pero que parece claramente inspirado en estos otros laberintos, y que en el fondo este laberinto de Chartres, seguramente que algún oyente de Galicia le sonará esto, son muy similares a los laberintos que aparecen plasmados, que aparecen fijados en piedra en algunas de las zonas de Galicia, laberintos de origen celta. Es un laberinto que deberíamos poder recorrerlo, o mejor dicho, tendríamos que imaginárnoslo recorriéndolo en la Edad Media, descalzos, recorriendo todo el laberinto, en contacto con la propia tierra, en contacto con los ríos subterráneos que sabemos discurren por Chartres. Desde luego es una descarga energética brutal, y también tenemos que tener en cuenta, también nos puede subyugar la idea de realmente qué querían decir, o qué quería decir el que puso un laberinto en mitad de
lo que podríamos llamar la casa de Dios, ¿no? No parece el lugar más adecuado para estar vagando a lo largo de un laberinto con muchas salidas, con muchas puertas falsas, con lugares donde te puedes perder. Bueno, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la intención? Y terminamos casi. Nos quedaría Rennes-le-Château, el enigma de Montségur, Lourdes, cantidad de lugares mágicos, algunos conocidos, otros tremendamente desconocidos. Para terminar, Marc, decías que uno de tus sitios, ovnis, en Niza, en plena Edad Media también estoy viendo aquí, decías que ese lugar de las piedras en Carnac era uno de tus favoritos. Un segundo lugar favorito de Francia que nos recomiendes para poder visitar incluso en estas fechas veraniegas. Bueno, vaya, para las fechas veraniegas ahí hace bastante calor porque es la zona del mediodía. A mí me gusta mucho Gévaudan, el lugar de la bestia. Me gusta mucho por dos razones. No es un sitio espectacular, es la Francia más profunda. Digamos que quien quiera visitar este lugar puede conocer la Francia más rural, la más tradicional, donde, bueno, pues con su bar pequeñuco, donde se come muy pronto y se apagan las luces muy pronto y tal. Y luego a mí es que es una historia que me apasiona, la de la bestia de Gévaudan, porque me parece tan subyugante y con tantísimos matices ese animal casi mitológico que se aparece en una zona totalmente apartada, totalmente salvaje en Francia, muy pocos años antes de la Revolución Francesa, y empieza a comerse gente y realmente asesina a más de 200 personas y se tiene que movilizar el ejército francés y al final quien lo mata con unas balas de plata, por lo que cuentan. Se conserva el esqueleto, pero se pierde en la Revolución Francesa, solamente tenemos algún grabado. A mí me parece una historia apasionante y de la cual tenemos además la certeza que es verdad, o sea, que ocurrió realmente. Por lo tanto, lo único que podemos tener a partir de esta historia de la bestia son interpretaciones, pero no podemos tener jamás la duda de que pasó o no. Podemos pensar que era la bestia, si era una sola bestia, si algún desalmado se aprovechó de que había un lobo muy grande para hacer sus barbaridades, pero realmente ocurrió. Por eso a mí me parece que es una zona, me parece que es un lugar muy interesante, que es una historia muy interesante y que es una zona donde podemos entender lo que decíamos antes, la Francia tradicional, la Francia más rural. Lugares mágicos de Francia. Marc-Pierre Dillon ha estado con nosotros esta noche. Forma de contacto contigo por si te quieren contratar de guía. Yo lo voy a hacer para que me lleves a ver algunos lugares. Bueno, pues me pueden contactar a través de mi página en Facebook. Si buscan en Facebook Marc-Pierre Dillon, ese soy yo, no hay otro, me parece. Y luego si algún oyente o algún lector le interesa contactar y comentarme alguna historia que haya leído en el libro, por ejemplo, me puede contactar a través de un correo electrónico que es Marc-Pierre Dillon, con un guión entre Marc y Pierre, @hotmail.com, o sea, mi nombre @hotmail.com. Allí me pueden comentar lo que sea, si les ha gustado, si no les ha gustado, si habría que mejorar algo, si 101 lugares son muchos, si habría que hacer uno de 200. Yo lo leo todo y yo contesto todo y además contesto con mucho placer porque a mí me gusta mucho hablar con la gente. Qué bien. Gracias por haber estado hablándonos en esta ocasión con nosotros. Feliz verano y que sigas descubriéndonos lugares de cualquier parte del mundo, no solamente de Francia y de España. Muchas gracias a vosotros. Fuerte abrazo, hasta prontito. 30 aniversario de Espacio en Blanco. Bueno, pues la verdad es que para mí es un verdadero placer y un verdadero honor haber tenido la oportunidad de conocer a un personaje, a una persona, a un amigo y a un hermano como Miguel Blanco. Miguel Blanco para mí ha sido un referente, un maestro y además una persona a la que quiero, de verdad que quiero, porque ha demostrado ser una persona especial. Y por supuesto, no cabe menos mi felicitación para el programa, para todo el equipazo del programa, que es un equipazo de verdad, que se merece muchos aplausos por muchas causas. Y el Espacio en Blanco ha estado ahí hace muchísimos años. Yo lo recuerdo
pues hace un montón de años, cuando existía una especie de vinculación de la gente, de las mentes, del nuevo despertar, de la nueva era, cuando el espacio en blanco estaba ahí, cuando sigue estando ahí y que por supuesto seguirá siempre estando ahí. Yo recuerdo momentos verdaderamente especiales con Miguel, pues por ejemplo el vivido en Belmez de la Moraleda. Tuvimos la oportunidad de experimentar cosas increíbles con Miguel en momentos muy importantes de grabación, donde estaban los fenómenos prácticamente a pie de casa encantada, como yo digo, ¿no? Y cuando de repente pues empieza a decir Miguel, bueno, vamos a ver si estás ahí, manifiéstate, ¿no? Y empiezan a saltar los sensores. No, pero esto puede haber sido una casualidad. A ver, si estás, vuelve a manifestarte y los sensores vuelven a saltar, ¿no? Yo vi que a Miguel le cambiaba la cara un poco diciendo, bueno, aquí no estamos solos y va a ocurrir algo. Pero bueno, estas son anécdotas que de algún modo forman parte del entramado del mundo del misterio, del mundo de la investigación de verdad, del mundo de estar ahí a pie de calle haciendo radio, grabando, en este caso, bueno, pues haciendo televisión, y te das cuenta de que el mundo está compuesto por este tipo de realidades, ¿no? Y esas realidades a veces se acompañan de fenómenos, y esos fenómenos son los que son demostrativos, y los que llegan a la gente, y los que a través de programas como El Espacio en Blanco, pues vuelven a llegar, vuelven a incidir. Y por eso El Espacio en Blanco gusta, porque es un programa para la gente, y está hecho para demostrar cosas para el pueblo, para que la gente se dé cuenta de que en efecto hay cosas un poco más allá de las realidades que aparentemente son indiscutibles. Todo el mundo del misterio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Vecino país, regresamos a nuestro mundo. Unos minutos con la información nos dejamos y enseguida volvemos. Nos esperan más viajes todavía. De Francia vamos a saltar a África en esta ocasión para descubrir al abuelo del terror. Las redes sociales siguen activas, estamos conectados todavía. Blanco Radio en Facebook, en Twitter. No os perdáis que en unos pocos minutos regresamos, como os digo, el abuelo del terror y algunos descubrimientos cercanos a ese lugar os esperan. Estás en Radio Nacional, enseguida regresamos. Estáis escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.